La presentación, ahí está. A ver, un momento. Ok. Ya. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad venimos a exponer el sobreajuste y la regularización. Como primer tema, tenemos lo que es la maldición de la dimensionalidad, donde hemos indicado lo que es la definición, el impacto y la mitigación. La definición. Esta frase de maldición se atribuye a Richard Bellman y en la actualidad se refiere a los problemas que nos dan el exceso de tener varias variables independientes en un dataset, que puede ser en algún momento beneficioso, pero cuando lo pasamos en este caso a Machine Learning, nos puede perjudicar. La distancia, ¿cuál es el impacto? La distancia discrimina menos conforme aumenta el número de dimensiones. ¿Qué quiere decir? Que se va discriminando menos el resultado si tenemos más variables y más dimensiones. Y esto no siempre es un problema, ya que esta maldición mayormente solo afecta a técnicas basadas en distancias. ¿Cómo las mitigamos? Tenemos dos métodos. Uno que es reducir el número de dimensiones o la otra que es la más recomendable, aumentar la cantidad de datos. Así vamos a tener una mayor aproximación al modelo que queremos dimensionar. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Mi nombre es Kevin Mendoza y voy a hablar sobre las curvas de entrenamiento. Siguiente, por favor. Bueno, las curvas de entrenamiento son gráficos que muestran el rendimiento de un modelo en función del número de épocas o interacciones durante el proceso de entrenamiento, ¿no? Estas curvas se suelen representar dos conjuntos de datos clave, que uno es el conjunto de entrenamiento y el conjunto de validación. Estas curvas se pueden interpretar de acuerdo a la pérdida versus la época de interacción. En la pérdida es una medida que indica cuán lejos está la salida del modelo de la verdad fundamental, que es el objetivo, durante el entrenamiento, ¿no? La pérdida se calcula tanto como para el conjunto de entrenamiento como para el conjunto de validación. Luego tenemos el otro que es la precisión o métrica de rendimiento versus la época de interacción. Además de la pérdida antes mencionada, también se pueden trazar otras métricas de rendimiento como la precisión o el área bajo la curva ROC o entre otras curvas. En el gráfico, en el primer gráfico se puede mostrar la curva de entrenamiento por un modelo de sobreajuste. La pérdida en el conjunto de entrenamiento disminuye constantemente, mientras que la pérdida en el conjunto de validación comienza a aumentar después de un cierto punto, ¿no? Como se puede apreciar, lo cual indica un sobreajuste, ¿no? Y en el segundo gráfico, muestra la curva de entrenamiento por un modelo de subajuste. Tanto la pérdida como el conjunto de entrenamiento, como la de validación, son altos y no disminuyen significativamente, ¿no? Entonces, en resumen, se podría decir que las curvas de entrenamiento son herramientas esenciales para poder diagnosticar problemas de ajuste en modelos de aprendizaje automático, porque al monitorear la pérdida y las métricas de rendimiento en el conjunto de entrenamiento y validación a lo largo del tiempo, se pueden identificar y abordar eficazmente los sobreajustes o los subajustes, lo cual permite desarrollar modelos más efectivos y con mejor capacidad de generación. Bien, buenas noches, profesor. Mi nombre es Roger Velázquez. Yo le voy a explicar un poco lo que es la metodología de regresión Lasso y Rich y para qué sirve. Siguiente, por favor. Hay que entender que estos dos métodos nacen con el objetivo de resolver el problema de sobreajuste en un modelo de regresión. Ahora, ¿cuándo aparece el problema? El problema aparece cuando el modelo es muy complejo, de manera que se ajusta a la data demasiado bien, lo que causa un problema de overfitting o sobreajuste. Y lo que lleva obviamente a una mala performance cuando se incorpora data nueva. Entonces, ¿qué se debe hacer? Para ello surgen dos enfoques, tanto por el lado de Rich y tanto por el lado de Lasso. En primer lugar, el lado de Rich lo que hace es reducir el tamaño de los coeficientes y previene el sobreajuste, introduciendo un elemento que penaliza la función del costo de la regresión lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que los coeficientes se reducen hacia cero cuando se aumenta el valor de los términos de la penalización, lo que reduce la varianza del modelo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Rich funciona mejor cuando hay varios coeficientes de tamaño pequeño o mediano y cuando todas las características son significativas. Quiere decir que todas las variables son explicativas para el modelo, ¿no?
lo que además computacionalmente es más eficaz que otros métodos de regularización. El principal inconveniente de Rich es que no borra ninguna de las características, quiere decir que no elimina ninguna de las variables, lo que no siempre es bueno. Ahora bien, en contraste de Rich, Lasso suma el total de los valores absolutos de los coeficientes en lugar de la suma de los coeficientes al cuadrado. La diferencia se lo puede apreciar ahí en las ecuaciones de cada una, con lo que esto permite que los coeficientes se aproximen lo más cercano a cero, inclusive hace algunos de estos coeficientes cero, lo que da a indicar que Lazo considera algunas de las variables como irrelevantes por las que las prescinde del modelo finalmente, ¿no? Con conjuntos de datos de alta dimensión, donde muchas características podrían ser más innecesarias o redundantes, esta metodología de Lazo resulta muy útil. El modelo resultante es menos complejo y más fácil de entender, y al minimizar el sobreajuste, con frecuencia aumenta un rendimiento predictivo mejorado. En la siguiente lámina, lo que podemos ver es una comparación de las características que he mencionado, ¿no? Tanto Rich, que usa todos los coeficientes, pero los lleva a un valor cercano de cada uno al cero, mientras que Lazo prescinde de algunas variables, lo que las elimina dándoles un coeficiente de cero. Ambas metodologías agregan un término de penalización, ¿ok? En función de la matemática antes comentada, y es muy importante tener en cuenta que Rich es adecuado cuando todas las variables son importantes en el modelo, cuando se los quiere incluir, mientras que Lazo es adecuado cuando algunas variables son irrelevantes o redundantes, por lo que es importante eliminarlas en el mismo modelo. Rich tiene la ventaja de una mayor eficiencia computacional respecto a Lazo, y ambas requieren un hiperparámetro. Sin embargo, hay una gran diferencia que hay que tener en cuenta, es que Rich funciona mejor cuando hay muchos coeficientes de tamaño pequeño o mediano, mientras que Lasso funciona mejor cuando hay algunos coeficientes grandes. Esto quiere decir, ya considera obviamente algunas variables que van a ser más útiles que otras, desde ese punto de vista. Eso sería todo respecto a este tema, profesor. Buenas noches. Mi nombre es Alex Alac. Yo voy a comentar respecto a la regularización en los árboles de decisión mediante la poda. La poda es el proceso de eliminar ramas o subárboles que no son informativos o que pueden estar sobreajustando el conjunto de datos de entrenamiento, ¿no? La poda ayuda a simplificar el árbol para mejorar su capacidad para generalizar en datos no vistos previamente. La poda se puede realizar previo a correr completamente el modelo o ya con el modelo desarrollado, ¿no? En el caso de la poda previa, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer es predefinir antes que se termine todo el conjunto de entrenamiento, seguramente medidas de profundidad o de máximo de división para que se pueda dar la validación cruzada en cada uno de ellos y que no pueda disminuir. En el caso de la poda posterior, se desarrolla completamente el árbol y luego se va realizando la poda. Si bien requiere más cálculo, va a generar un modelo mucho más ajustado. Esto se utiliza es difícil predeterminar cuándo debería detenerse el crecimiento, como se da en los esquemas de poda previa. El siguiente, por favor. ¿Cómo definimos nosotros qué rama podar, ¿no? Hay que definir la utilidad de la rama, hay que evaluar la importancia de esta rama, hay que predecir utilizando métricas como la ganancia de la información o el Gini. Determinar también la profundidad máxima, esto se puede hacer previamente, ¿no? Limitamos la cantidad de niveles máximos que va a tener el árbol de decisión o se establece un mínimo de muestras para cada una de las hojas para que no haya con muy pocos datos. Además, también podemos determinar mínimo de muestras por división y como habíamos realizado en la pre-entrenamiento, las validaciones cruzadas y como obviamente en la post constantemente monitorear el rendimiento del modelo, ¿no? Y eso sería todo. Buenas noches.